tenemos, vamos a ir a los pesticidas organoclorados. Les comenté un poco la historia, ¿no? Ustedes quizás también conocen, y pueden ver que aparecen en el año 60, decíamos, 50, 60, y su uso tan indiscriminado alertó ya los ambientalistas que observaron y denunciaron, digamos, cómo se afectaba el DDT, por ejemplo, como el emblema de esta época, afectaba la supervivencia de aves, como el águila calva y el petirrojo americano. ¿Por qué? Porque producía el adelgazamiento de la cáscara de los huevos. Eso hacía que amenace la supervivencia. Entonces Raquel Carson escribe un libro llamado Primavera Silenciosa, donde habla de estos efectos en el ambiente. A raíz de ello, el DDT se prohíbe en el año 1970, pero otros países lo continúan usando. Así que tenemos una larga historia de usos de estos pesticidas en el ambiente y en las personas, sobre las personas. Tenemos ejemplos típicos del lindano, que es un hexaclorociclohexano, 6 cloros, el mirex, fíjense la cantidad de cloros, el DDT, dicloro, bifenilo o difenilo, tricloroetano, y etano son estos dos carbonos. El aldrin, dieldrin son ciclodienos, ¿no? Son cíclicos, como vemos acá, con dobles enlaces. Recuerdan que los dobles enlaces, por la metabolización, daban los epóxidos correspondientes. Bueno, el dieldrin es el epóxido del aldrin, como vemos claramente en esta. Y sabemos que el epóxido es un compuesto mucho más tóxico. Otro, el toxafeno, otro compuesto, que es una mezcla de compuestos en realidad. Características, bueno, su acumulación y biomagnificación en la cadena trófica. Vemos acá el DDT en agua con una concentración muy baja de en ppm, cómo va aumentando a lo largo de la cadena trófica, llegando al final su acumulación muchísimo más alta. Si comparamos órganos fosforados y organoclorados, por ejemplo, que son los que continúan en la síntesis y se expande en el mercado de los agrotóxicos, comparamos ambos, podemos ver que los órganos clorados son muy estables. Sí, realmente se degradan muy poco por la luz, fotooxidación, por los microorganismos, por humedad, muy poca degradación, mientras que los órganos fosforados, eso hace que se degradan rápidamente, aproximadamente en 3-4 meses. Eso hace que vaya a ser aplicado nuevamente, por eso su costo resulta ser más alto. Persisten mucho en el ambiente. Los clorados pueden persistir 30-40 años en aguas, en tejidos, suelos, mientras que los fosforados no. Se bioacumulan mucho, muy grande la bioacumulación, como vimos recién, presentan, sin embargo, baja toxicidad aguda. Bueno, por supuesto depende de la dosis. Muy bajo soluble en agua, pero sí muy solubles en lípidos. Y bueno, con muy baja selectividad, al contrario de los fosforados, que tienen una selectividad más alta. Acá hay algunos ejemplos, podemos nombrar al bromuro de metilo, entre ellos es un halogenuro hidrocarburo alifático. Bromuro de metilo es un gas incoloro, con olor muy bajo, menor, un umbral menor que el que se considera tóxico, así que no hay una advertencia, ¿no? El olfato no nos advierte nada para ahí. Se utiliza en forma gaseosa como insecticida y contra nematodes, que son unos tipos de gusanos que están en algunos productos hortícolas, por ejemplo en tomate. También se lo utiliza como radicida. Ha producido lesiones en piel en las personas que lo aplican, vesículas. En la inhalación puede llegar a producir edema de pulmón y es neurotóxico. Produce problemas en el cerebelo, ataxia, dificultad al caminar,
ver doble, diplopía, temblores, convulsiones. En el 2006 SENASA solicita se lo prohíbe, excepto algunos usos. Produce migrañas, dolores de cabeza, ¿no? Bronquitis, neumonía, daño en los ojos, efectos renales. Fíjense cómo se utiliza. Se utiliza en forma de gas y su utilización es en ambiente cerrado. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, se lo utiliza mucho en invernáculos. Se cierra el invernáculo, son estos de plástico que vemos en las rutas, y se aplica porque es un gas. Se deja un tiempo actuar, después se abre y recién ahí podría entrar alguna persona. Esterilizan el suelo. Teóricamente, prácticamente esterilizan el suelo. Ese es el bromuro de metilio. Otros del grupo del DDT, que tenemos sus derivados. Otros, el grupo del hexaclorobenceno, los del dieno, como mostré, algunos ya. El endosulfán, que ya de por sí es uno en sí mismo, ¿no? Tiene su acción en sí misma, el endosulfán. Es uno de los pesticidas organoclorados más utilizados en nuestro medio. Así que de todos los clorados es uno de los que se usa, se degrada más rápidamente, pero es un pesticida de clorado que permanece en el ambiente. Ya lo vamos a ver en más detalle en las otras clases. ¿Qué más tenemos? El toxafeno, por ejemplo. El toxafeno es una mezcla de compuestos clorados que está prohibido, es un insecticida. La IARC lo clasifica como posible carcinógeno. Otro, los fenoxiacéticos, 2,4-D, 2,4-D, clorofenoxiacético, 2,4,5-T, 2,4,5-triclorofenoxiacético. Son herbicidas, se utilizaron mucho en la guerra del Vietnam, por ejemplo. Y otros como policloruros herbicidas, el TCA, tricloro acético, ¿qué más? Acá el Dalapom, que es ácido dicloropropiónico. Se absorben, por ejemplo, por la raíz y luego se trasloca en los meristemnos, inhibiendo la síntesis de lípidos. ¿Qué más tenemos allí? Bueno, estos son los más importantes. Algo que comenté de hidrocarburos, derivados de hidrocarburo aromático, los alicíclicos, ¿qué son? Son compuestos orgánicos, alifáticos como cíclicos, anillos de carbono, saturados y saturados, pero no tienen carácter aromático. Eso es un alicíclico y el exponente es el lindano, hexacloro, ciclohexano. Otro es el toxafleno, que ya comenté recién algunas de sus características. Ciclodienos, el endosulfán, está acá. Y lo que se llama la docena sucia. La docena sucia es un conjunto de sustancias englobadas en lo que se llaman los COP, compuestos orgánicos persistentes. Un compuesto orgánico persistente se llama así porque tiene baja presión de vapor, muy estable químicamente, persiste en el ambiente, resiste el ataque de microorganismos y se acumula, fundamentalmente en suelos. Se transporta también en el aire, por ejemplo, en material particulado, y puede llegar a lugares donde nunca fue aplicado. Por ejemplo, encontrar restos de pesticidas clorados en la Antártida, ¿no? En las focas, en los osos, donde evidentemente no fue aplicado. Eso quiere decir que se ha trasladado, ya sea por el aire, por el viento, o por a los peces, ¿no? Que van acumulándolo. Entonces, se transportan por aire, como son poco solubles en agua, muy afinidad por solventes orgánicos y lípidos, se acumulan en el tejido graso, se acumulan y se biomagnifican. Esa es una característica de los
COP, compuestos orgánicos persistentes. Y estos son los 12, son 12, por eso se llama docena sucia, que en el año 2001 se firma el convenio sobre COP, prohibición definitiva, en Estocolmo, y se agregaron también otras sustancias, pero fíjense que tenemos aldrin, dieldrin, endrin, mirex, toxafleno, clordano, heptacloro, DDT, hexaclorobenceno. Son todos los que acabo de nombrar. Están dentro de la docena sucia. Se le agregan también los bifenilos policloros, los PCB, las dioxinas y los furanos. Además se le agregaron últimamente los ftalatos, los organometálicos, que vimos algunos nosotros, y el pentaclorofenol, que es el de la madera, ¿no? Bueno, acá tenemos el DDT, aromático, este es alicíclico, hexaclorociclohexano. El ciclodieno es un ciclo acá arriba con un doble enlace. Nombres comerciales, como lo podemos encontrar en la industria. Y decíamos persistente al sol, aire, humedad, calor, y por eso se bioacumulan, son solubles en grasas. Causan efecto a largo plazo, atraviesan barrera hematoencefálica y barrera placentaria y pueden afectar al feto. Neurotóxicos para el hombre y vertebrados. Todas las vías de absorción son posibles, la dérmica, la digestiva, la respiratoria. Si están disueltos, si están en un vehículo, por ejemplo, lipídico, se van a absorber mucho mejor, por ejemplo, en la piel. Además, se reabsorben porque está la circulación enterohepática, retarda entonces la excreción a través de la bilis en la materia. Y se biotransforman poco, pero se biotransforman por el P450, el sistema microsomal, que varía mucho de acuerdo a las sustancias, ¿no? Pero son reconocidos inductores enzimáticos del sistema microsomal hepático, del citocromo 450. Decíamos la vía de eliminación, orina, bilis, y luego va por la materia fecal en leche, en las heces y también en la leche materna, por lo que puede estar afectando al niño. Se acumulan en las glándulas del tejido adiposo, decíamos, sistema nervioso central. Y bueno, el sistema nervioso central tiene bastante lípido. En las glándulas suprarrenales atraviesa barrera placentaria. Mecanismo. El mecanismo es, bueno, depende un poco del plaguicida en sí, pero podríamos decir que debido a su solubilidad, la mayoría tiene acción sobre el sistema nervioso central. Y sobre él actúan en distintos puntos. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, algunos impiden, que son los ciclodienos, antagonizan con el efecto del GABA. Es decir, hay un neurotransmisor que es el GABA, ácido, quiere decir ácido gamma aminobutírico, es el GABA, que es un neurotransmisor que tiene un receptor. Ese receptor es un canal de cloruro, que cuando viene el GABA se activa y entra el cloruro. ¿Qué pasa con los ciclodienos? Se ubican en ese lugar, en lugar del GABA, eso es un antagonista, y no transmiten ese cloruro, ¿no? Entonces impide que la transmisión, ¿no? Entonces el GABA no puede cerrarse el canal, ¿no? Se ubican en ese lugar y antagonizan. Es decir, que no se puede cerrar el canal produciendo una sobreestimulación. Ese es uno de los efectos. Sus efectos son muy estimulantes, estimulan todo el sistema nervioso central, producen convulsiones, son convulsivantes, recalcitrantes también se le dice porque están mucho tiempo en el ambiente, convulsiones, estimulación muy fuerte de los músculos. Además produce otro efecto sobre canales de sodio, potasio y calcio de la membrana del axón. Actúan allí. El DDT, además, en el canal de sodio, prolonga el tiempo de apertura del canal. El lindano, toxofeno y algunos ciclodienos decíamos que regulan, antagonizan
el GABA e inhiben el flujo de cloruro. Todo esquematizando un poco, podemos ver que en el canal de potasio reduce el transporte del canal de potasio. Inactiva el cierre del canal de sodio, entonces está más tiempo abierto el canal de sodio. Si pasa eso, bueno, con el canal de sodio interfiere en la transmisión de la repolarización del impulso nervioso. Inhibe la sodio-potasio ATPasa, que es la que se encarga de sacar sodio todo el tiempo para restituir el potencial de reposo. Y también inhibe la calcio-magnesio ATPasa, que trata de mantener el calcio en niveles suficientemente bajos. Y también se une a la calmodulina, que es una proteína que permite la liberación del calcio. Entonces, estos son los puntos de acción de los pesticidas. Acá otra manera de esquematizar, repitiendo, el punto 1 es bloqueando el canal de potasio, interfiere entonces en este canal, y esto impide la repolarización, lo mismo la despolarización, lo mismo con el canal de sodio, que habíamos dicho que retrasa el cierre, interfiriendo en la repolarización. El 3 es en la bomba esta, sodio-potasio ATPasa, que es la que saca sodio, interfiere entonces en este potencial de acción, retrasa el potencial del axón. También en la calcio-magnesio ATPasa, que mantiene el calcio intracelular. Y por otro lado antagoniza el GABA, impidiendo el pasaje de cloruro. Esto que está diciendo acá es lo que dije recién, explicado en palabras, ¿no? Entonces, resumiendo, el DDT y análogos prolongan el tiempo de apertura del canal de sodio, y el lindano y los ciclodienos inhiben el flujo de cloruro antagonizando el. ¿Qué vamos a ver en la persona con una intoxicación aguda? Excitabilidad, ¿no? Un sistema nervioso muy excitado, vértigos, cefaleas, hiperestesias y parestesias, movimientos y en las extremidades, ataxia, que es marcha zigzagueante. Otro es el cuadro de temblores, convulsiones mioclónicas, por ejemplo, que es en los músculos, los músculos están rígidos, o las clónicas, que son sacudidas cortas, ¿no? De espásticos, tipo espásticas. Esas son las clónicas o mioclónicas, ¿no? El mío es el músculo. Depresión respiratoria, arritmias, ¿no? Y las convulsiones tónicas, que son músculos rígidos. El cuadro clínico, bueno, se ve esto, las convulsiones tónicas súbitas, y también puede haber irritación de ojos, nariz, si es por vía ¿no? faríngea, ¿no? Bueno, ¿cuáles producen cada uno de ellos? ¿Qué producen cada uno de ellos? También producen neuropatías periféricas. Esto es más bien de una intoxicación crónica, ¿no? Que es afecciones en la marcha, ¿no? Por las parestesias, no se puede caminar bien, tendiendo hacia un lado. Eso es una neuropatía. Incluso puede haber parálisis. Y también puede haber problemas en la córnea, en la piel y en la córnea. Por ejemplo, el hexaclorobenceno puede producir eso. También se los ha reconocido, por ejemplo, algunos de ellos como carcinogénicos. Por ejemplo, el DDT, el aldrin, dieldrin, carcinogénicos. Y también aplasia tubular, medular, hipoplasia, aplasia de la médula, está diciendo, como el lindano, ¿no? ¿Cómo los determinamos? Bueno, lo determinamos con un cromatógrafo de gases en general. Gaseoso,
con un detector de masas es lo mejor, lo más adecuado. Se puede determinar en distintos líquidos biológicos, sangre, orina, contenido gástrico, grasa. Puede ser también en alimentos, en suelos, aguas, por ejemplo. Quería comentarles, además me olvidé decir, que son reconocidos como disruptores endocrinos por su consumo crónico o su exposición crónica, incluso a dosis bajas, muy bajas. Un disruptor endócrino es aquel que produce daño al sistema endocrino, ¿no? Lo saca de su equilibrio. Fíjense que el sistema endocrino son todas las hormonas, tiene un equilibrio muy fino, muy delicado, y estos lo producen un desequilibrio importante. Entonces se ven alteraciones en la parte, por ejemplo, en la reproducción, en los hombres, mujeres, problemas reproductivos, también problemas en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, en la tiroides. Se ve también en el ambiente lo que se llama una feminización ambiental. Hay más nacimientos de hembras que de machos. Hay malformaciones en los órganos reproductores de los machos, ¿no? Por ejemplo. Y también en los animales y en los humanos. En los humanos se ve en los jóvenes una enfermedad que se llama criptospiria, que es la inhibición del descenso de los testículos en la pubertad del varón. Así que son absolutamente vinculados con su efecto de disruptor endocrino. Todos estos plaguicidas organoclónicos. Bueno, para el análisis se determinan con el método de Ketcher. Este es un método que es muy eficiente, se puede utilizar para más o menos 400 compuestos. Por ejemplo, en trigo, queremos ver cuál es su contaminación en trigo, la presencia de plaguicidas. Ketcher, ¿qué quiere decir? Del inglés, quiere decir, Ketcher es quick, rápido, rápido, eficiente, cheaper, barato, rápido, fácil, easy es fácil, ¿no? Barato, efectivo, robusto y seguro, safety. Eso quiere decir Ketcher. Rápido, fácil, barato, efectivo, robusto y seguro. Es un método AOC del Analytical Analysis Official Chemical, métodos oficiales de análisis químico. 2007 lo tomó como un método seguro, ¿no? Para identificar. Determinamos residuos, multiresiduos. Lo que vamos a ver es trazas y en gran cantidad, ¿no? Y en matrices complejas. Por ejemplo, un alimento. Es uno de los mejores métodos para hacer en alimentos. Podemos determinar cerca de 400 compuestos, sobre todo con la asociación gaseoso. Puede ser líquido también, pero usan más el gaseoso. Bueno, ¿en qué se basa? En un proceso de extracción, luego en la partición líquido-líquido por la adición de sales, la extracción con clean-up, que es una extracción en fase sólida dispersa, ¿no? Bueno, y se puede utilizar para cualquier tipo de vegetales, ¿no? O jugos o lo que sea. Es muy sensible y tiene un índice de recuperación y de sensibilidad muy bueno. ¿Cómo se hace? Bueno, acá tenemos un esquema, se pesa la muestra, por ejemplo 10 gramos, se agrega el estándar interno, que es la cipermetrina normalmente, se agrega el cloruro de metilo, que es el solvente. Después se agrega 2 sales, sulfato de magnesio y cloruro de sodio para, le da la fuerza iónica, ¿no? Para después sea la extracción, para someterlo a la extracción con el cloruro de metilo. Creo que sí. Bueno, se centrifuga y luego se agrega en el punto 6, ya 7, 8 tenemos la centrifugación, después acá en el punto 8 se agrega la fase sólida dispersa, ¿no? Que es
una amina primaria o secundaria, PSA, que ayuda a eliminar ácidos orgánicos y pigmentos. Luego la C18, que son los silanos, y el sulfato de magnesio, se mezcla, se centrifuga y listo. A un cromatógrafo gaseoso, acá está en foto cómo se pesa, se agrega el estándar, ¿no? Se agita, se agrega las sales, el sulfato de magnesio, cloruro de sodio, se centrifuga, después se agrega la fase dispersa, sólida dispersa, se centrifuga y nos queda listo para el cromatógrafo. Es un método que resulta muy efectivo, una recuperación del 70 al 120% y límite de cuantificación y de detección de 0,25 y 0,075 miligramos por kilogramo de peso de alimento.